¿Sí? Hola a todos. ¿Sí? Cuando queráis, empezamos. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias, o agradeceros a todos haber elegido esta charla porque hoy la competencia está dura y no pensé que viniese tanta gente, entonces, muchas gracias. Hoy os vengo a hablar de una experiencia que tenemos con Apache Kafka y Python, cómo lo estamos utilizando en nuestro proyecto. Y nada, la idea de hoy es un poco que salgamos de esta charla habiendo aprendido pues un poco los conceptos básicos de Kafka, cómo integrarlos con Python, e incluso montar un entorno de desarrollo que podamos utilizar en nuestra casa. Me parece muy interesante, hace una charla anterior que dio una chica acerca de visualización de datos de Kafka, pues yo creo que encaja muy bien esto, porque si queremos probarlo en casa, con esto que os voy a explicar yo y con lo que nos ha explicado Lucía, yo creo que podemos hacer ahí algo interesante. La charla se divide en dos partes. Primero vamos a hacer una parte un poco teórica, os voy a explicar un poquito nuestra experiencia, cómo hemos integrado Kafka en nuestro proyecto, y una segunda parte que es puramente práctica. Vale, vamos a tener una demo, os voy a hacer una demo para explicar diferentes escenarios, diferentes casos de uso, para que entendamos cómo podemos utilizar Kafka y qué ventajas o desventajas puede tener. Entonces, vamos a ello. Para empezar, bueno, me gustaría presentarme. Mi nombre es César Pérez. Vale, soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad de aquí de Vigo. Me imagino que habrá muchísima gente de Vigo que venga también de Teleco como yo, la gente que hemos hecho esta carrera, acabamos en el mundo del software. Deciros que tengo ya más de 15 años de experiencia en el mundo del desarrollo, que pasa relativamente rápido. No siempre directamente con el código fuente, pero bueno, siempre muy, muy relacionado. He trabajado gran parte de mi carrera profesional, ha sido en el mundo de la automoción. Os podéis imaginar de dónde vengo, siendo aquí de Vigo, teniendo una fábrica de Citroën aquí, he trabajado muchísimos años allí y gran parte de ese tiempo le he dedicado a servicios conectados, ¿vale? Lo que me ha permitido aprender mucho acerca del streaming de datos y cómo tratar los datos en tiempo real. Y evidentemente soy un Python lover. No siempre he tenido la oportunidad de trabajar profesionalmente con Python, pero siempre lo he tenido al lado mío. Y ahora mismo trabajo en una empresa que se llama Ignatial Developers, que es posible que nos hayáis visto en la entrada. Somos patrocinadores de este maravilloso evento. Me gustaría agradecer evidentemente a PyConES habernos elegido Vigo y Python Vigo por toda esta organización. Contaros un poquitín, en Ignatial Developers principalmente nos dedicamos al desarrollo software, sistemas B2B, desarrollamos aplicaciones nativas para telefonía móvil, y otros aspectos. Y hay un apartado que se escapa de lo que es el desarrollo software, que nos hemos convertido en una empresa también de marketing digital. ¿Qué ha pasado? Uniendo estos dos mundos, lo que es el desarrollo software y el marketing digital, hemos tenido la oportunidad de desarrollar una aplicación que ha salido recientemente al mercado, a las stores, hace unos 3 meses aproximadamente, que se llama Fivers. Vale, Fivers es una red social orientada 100% al fútbol y que, como buena red social, al final lo que va a tener va a tener muchísimos eventos que tenemos que tratar de manera síncrona, que no impacte a la experiencia de usuario. Por tanto, lo que vamos a tener es unas interfaces donde el usuario hará determinados eventos, ya sea un like, un comentario, una visualización, cualquier tipo de cosas que va a generar que nuestro dataset se modifique para tener una serie de comportamientos o realizar algún tipo de interactuación que no tiene por qué interferir en la experiencia de usuario. Entonces, nada, os invito a los que no conozcáis esta aplicación que os la descarguéis. Me han propuesto un challenge desde marketing que no iba a conseguir ni 50 instalaciones. Entonces, por favor, si la instaláis, bienvenido sea. Es una red social dedicada 100% al fútbol. Si os gusta el fútbol, si nos gusta el fútbol, yo creo que es para todos vosotros. Entonces, dadle una oportunidad. Entonces, ¿cómo hemos conseguido de una manera independizar la experiencia de usuario con el tratamiento de los datos? Como veis ahí en el medio, utilizando Kafka. Vale, lo que hacemos es, cuando un usuario tiene una interactuación con nuestra aplicación, tenemos la responsabilidad de guardar esa
pues ese evento que ha realizado el usuario y tratarlo. ¿Qué pasa si lo tratamos en tiempo de manera síncrona? Al final el usuario va a tener unos tiempos de respuesta pues, de 1, 2, 3, 4, 5 segundos, dependiendo del tipo de tratamiento que tengamos que hacer. Por tanto, lo que hacemos es, el usuario pues, realiza una interactuación, la que sea, como os decía, por ejemplo, realiza un comentario sobre la aplicación y lo que hacemos es enviar un evento a Kafka, ¿vale? Lo que haremos después, a posteriori, como podéis ver en la parte de la derecha, tendremos pues, una serie de servicios que estarán consumiendo los topics de Kafka y pues, por cada uno de los mensajes que reciba pues, realizará la acción que fuese necesaria. Por ejemplo, para daros ejemplos reales, pues, cuando un usuario hace un like sobre una publicación, pues al final tenemos que notificar pues, al propietario del post, vamos a decir. No tiene sentido que esto sea una tarea síncrona porque al usuario que ha dado el like no le interesa que se le notifique al propietario del post. Entonces, lo que hacemos es, pues tenemos un consumidor que está conectado pues, a estos topics de Kafka y cuando detecta el evento de like sobre una de las publicaciones o comentario sobre una de las publicaciones, pues lo que hace es enviar una notificación, pues bueno, de la manera que fuese. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco por citar lo que nos permite Kafka, en nuestro caso, pues evidentemente desacoplar lo que os decía, mundo síncrono de mundo asíncrono, ¿vale? Y por tanto, pues tratamos de manera independiente lo que son las APIs para nuestros clientes, ¿vale? En este caso el cliente es el smartphone y lo que son los tratamientos que tienen que ir en asíncrono. Al estar desacoplados, pues conseguimos una escalabilidad independiente. Entonces, los procesos que tengamos que hacer de manera asíncrona, lo que son nuestras APIs, pueden crecer de la manera que fuera y de la misma manera que los procesos que están en la parte asíncrona, que pueden crecer, pues a lo mejor necesitamos muchísimos más recursos y son totalmente independientes. Y una tercera ventaja que encontramos con esto es que al final podemos implementar casos de usos independientes. Imaginaos por ahí cada uno de los minions que tenemos por ahí, pues uno se dedica pues, a las en base a un mismo evento, se puede dedicar a las notificaciones, otro a las estadísticas, otro a cambiar el modelo para nuestro algoritmo para proponer lo que son los diferentes contenidos a los usuarios. Me gustaría ahora entrar un poquito en lo que es la estructura de Kafka, ¿vale? Cómo funciona Kafka para que luego podamos entender los ejemplos que vamos a poner. Al final Kafka, pues, es una estructura de topics, donde al final, pues un topic es donde vamos a guardar nuestros eventos o donde los vamos a enviar, ¿vale? Podéis ver, pues cada uno de esos eventos sería pues una de las bolitas que veis, bolita azul, bolita verde, bolita rosa. Por otro lado, tenemos los productores, que son los encargados, evidentemente, de generar estos mensajes, ¿vale? A la derecha tenemos los consumidores, que son, pues evidentemente, como su nombre indica, consumen estos eventos para realizar las acciones que fueran. Y dentro de la estructura del topic de Kafka hay una característica muy importante que son las particiones, ¿vale? Es necesario conocer pues, cómo funciona internamente Kafka a la hora de diseñar nuestros casos de uso, a la hora de diseñar nuestros topics, porque el hecho de que lo diseñemos con 1, 2, 3, 4, 5, n particiones va a ser relevante a la hora de implementar nuestro caso de uso. Bueno, simplemente una serie de descripciones hacia Apache Kafka. Bueno, ya como os iba explicando, pues al final es una plataforma distribuida para streaming de eventos, ¿vale? Está desarrollada en Java y su cliente principal es Java, pero bueno, tenemos bindings para un montón de lenguajes y entre ellos, evidentemente, está Python. Y bueno, al final Kafka se está convirtiendo en casi un estándar de facto cuando hablamos de streaming de datos y de Big Data, ¿vale? Entonces, bueno, está en todo tipo de eventos de este género, pues bueno, Kafka sale a luz. Luego tiene una serie de características, bueno, que le dan mucho bombo, que es al final el rendimiento, que son capaces de tratar mensajes súper rápido, escalabilidad, al final, pues bueno, lo podemos montar en base a clusters y podemos incrementar el número de nodos. Almacenamiento, al final, al tener varios nodos somos capaces de hacer replicación de datos, por tanto, nuestros datos, pues en un principio, no se perderán. Y disponibilidad, una vez más, al tener varios nodos y replicación de datos, pues seremos capaces de tener alta disponibilidad. Para explicaros entonces un poco, para cuando saltemos a la parte demo, nosotros hemos utilizado el cliente Confluent Kafka, ¿vale? Confluent,
al final es una empresa que se dedica a comercializar productos basados en Apache Kafka, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, son patrocinadores también del evento. No sé si hay alguien de Confluent por aquí, entonces seguro que os sabrán explicar mucho mejor que yo a lo que se dedican. Pero bueno, una parte muy interesante de Confluent es que ofrecen un montón de recursos en torno a Kafka y como es, por ejemplo, pues clientes software. También veremos que, por ejemplo, para la demo que os voy a presentar, las imágenes Docker, con lo que podemos desplegar una infraestructura, pues también están provistas por Confluent. Evidentemente hay otros clientes, hay otras imágenes Kafka, pero bueno, las de Confluent al final tienen mucho bagaje. Y bueno, pues el cliente Confluent Kafka es un binding de Python construido sobre la librería en C, ¿vale? Y no tiene más misterio que hacer un pip install Confluent Kafka y al final ya seremos capaces de utilizar nuestro cliente. Entonces, para pasar un poquito a la chicha, ¿vale? Mostraros, no sé si se ve muy bien los comentarios. Bueno, desde aquí, no sé si, yo no los veo muy bien, pero bueno, no pasa nada. Voy un poco a explicaros cada uno de los componentes o elementos que hay en este slide, ¿vale? Como os comentaba, tenemos un productor, un consumidor, ¿vale? Empezamos por el productor. Al final, a la hora de crear el productor, pues evidentemente tenemos que pasarle toda la información acerca del clúster, ¿vale? La primera línea, pues veis Bootstrap Servers, al final pasamos la cadena de conexión que se compone por todos y cada uno de los nodos. Security Protocol, ¿vale? Al final el cliente o Kafka soporta múltiples sistemas de securización, ¿vale? En este caso, bueno, como ejemplo, lo puse plain test, ¿vale? Para no tener usuario y contraseña, pero bueno, permite otros 4 que estén justo ahí, eso lo he dicho, no sé si ve muy bien, pero al final el código os explicaré dónde lo tengo y ya lo podríais ver. Vale, luego hay pues el componente de mensaje, ¿vale? O evento, o como le llamemos, ¿vale? O record, tiene múltiples nombres, que sería, pues bueno, un contenido que puede ser, este cliente acepta string o bytes, ¿vale? Porque al final, bueno, siempre vemos los mensajes en modo texto, pero pueden ser bytes directamente, bytes, pues mensajes cifrados o como fuera. Vale, en este caso, pues bueno, voy a utilizar un texto plano, pero bueno, saber que se podría utilizar binario. Luego llega la parte de la producción, ¿vale? Entonces, pues nuestro productor lo que va a hacer va a ser producir mensajes. Entonces, bueno, tenemos que indicarle el topic y cuál es el mensaje que le vamos a enviar. Tiene más propiedades que, bueno, en los ejemplitos veremos un par de ellos. Y luego, bueno, una última línea que la pongo aquí simplemente para que sepáis que existe, pero no lo debemos utilizar cuando estemos haciendo streaming de datos en tiempo real, que es al final trabaja es un buffer lo que hace este productor, entonces envía los mensajes cuando puede. Si vamos flusheando de cada vez, al final pues esa bufferización se pierde, entonces vamos a perder un montón de tiempo. Luego en la implementación real de la demo veréis que no está hecho así. Consumidor, vale, estamos en el otro lado del esquema, vale, al final muy parecido. Vale, tenemos las dos primeras líneas que son exactamente lo mismo, ¿vale? Evidentemente nos vamos a conectar al clúster y de la misma manera, ¿vale? Con el mismo protocolo de seguridad que hayamos configurado. Y aquí hay tres propiedades que son muy importantes a la hora de utilizar Kafka, ¿vale? Uno de ellos es el Group ID. No entiendo por qué le llaman Group ID, porque al final, bueno, yo siempre lo he conocido como Consumer Group, pero bueno, es el Consumer Group con el que el consumidor va a conectarse a Kafka. ¿Para qué nos vale un Consumer Group? Al final, Kafka lo podemos interpretar como... Bueno, una vez un compañero me dijo que no era un sistema de cola, sino él le llamaba una base de datos. Me gusta mucho ese ejemplo, porque al final los datos quedan almacenados y son accesibles no por un único consumidor, sino pueden ser accedidos por múltiples consumidores. ¿Cómo vamos a identificar eso? Con el Consumer Group. Digamos que tenemos pues 3 consumidores que tienen el mismo Consumer Group, ¿vale? Entre ellos sí que no van a consumir el mismo mensaje, ¿vale? Cada uno va a consumir mensajes independientes y entre ellos no se va a repetir ninguno. Pero si traemos otro consumidor que tenga otro Consumer Group totalmente diferente, pues recuperará todos los mensajes que están en la cola, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 consumidores con 2 Consumer Group diferentes, pues consumirán exactamente los mismos mensajes. Lo veremos después muy fácilmente sobre la demo porque hay este caso de uso específico. Después, bueno, el Auto Offset Reset no es tan relevante, o sea, tienes 3
tres posibilidades, el earliest, el latest o el none, ¿vale? Lo que quiere decir es cuando aparece un consumer group nuevo que Kafka no conoce para nada, dice cómo se le resetea el offset, es decir, te doy todos los mensajes que tengo acumulados o te doy desde el mensaje que empieza a llegar desde que tú te conectaste, ¿vale? Y el none ya es para valientes, que es defines tú, tienes que definir dónde quieres colocar tu puntero y empezar a consumir desde el mensaje que quieras, ¿vale? Jamás lo he utilizado. Yo personalmente siempre en nuestros casos de uso siempre ha sido el earliest, pero bueno, el latest tiene muchísimo sentido. Y después el enable autocommit, vale, al final viene siendo como un ACK para recolocar mi puntero, es decir, yo he consumido un mensaje y recoloco el puntero para decir, vale, este mensaje ya te lo he ACKado. El autocommit a true es un poco peligroso también porque al final, imaginaos que consumimos un dato, tenemos que procesarlo de cualquier manera y por un error, pues no lo hemos procesado. ¿Qué pasa? Como tenemos el autocommit, ese mensaje ya lo he perdido. Vale, entonces lo ideal, para el caso de ejemplo, o sea, para la demo os lo voy a poner con true, ¿vale? Para que sea más sencillo. Pero bueno, lo ideal es que esto sea false y cuando nuestro caso de uso ha terminado, recoloquemos nosotros a mano, indiquemos que ya he tratado este set de mensajes y recolocar el offset, ¿vale? Una vez configurado el consumer, vamos a suscribirnos a un topic, ¿vale? Para consumir a uno o a n, veis que es un array, ¿vale? Una lista, perdón. Entonces podríamos suscribirnos a varios. Sinceramente, nunca he hecho como tal, ¿vale? Un consumer yo siempre lo he utilizado simplemente con un topic, pero bueno, existe la posibilidad de que un mismo consumidor pueda recibir de varios topics. Y luego al final, aquí a la hora de consumir, tenemos pues bueno, un maravilloso while true, porque al final lo que hace el consumidor es bloqueante a la hora de consumir, ¿vale? Entonces lo que le indicamos es un tiempo de polling, ¿vale? Mediante el cual yo estoy esperando mensajes. En este caso son en segundos, ¿vale? Entonces aquí estaré esperando un segundo. Si no recibo ningún mensaje, pues reitero otra vez, itero otra vez, itero otra vez. Si recibo un mensaje sí que ya se desbloquea automáticamente. Entonces por eso ese if message is not known, ¿vale? Que tengo ahí, que si es known, pues es en ese caso que ha saltado el timeout, ¿vale? Y luego comentaros un poquito la parte de administración, ¿vale? Evidentemente podemos construir o configurar todos nuestros topics a mano, pero es un coñazo. Al final si tenemos que desplegar un sistema, he creado un nuevo caso de uso donde tengo que generar nuestros nuevos topics, pues lo ideal evidentemente es scriptizarlo, ¿vale? Para poder replicarlo en todos y cada uno de nuestros entornos. Entonces, bueno, aquí un caso simple para crear un topic, ¿vale? Una vez más, el cliente cuando se configura, pues las propiedades del clúster. Ahí indicamos, pues bueno, cuáles son los nombres de los topics, el número de particiones, ¿vale? Las particiones que son sumamente importantes y bueno, el factor de replicación que dependiendo del número de nodos que tengamos en el clúster, pues bueno, va a ser uno u otro, ¿vale? En este caso he puesto uno porque en el ejemplo solo tenemos un nodo, ¿vale? Pero si tuviéramos varios nodos, pues podríamos replicarlo por los distintos que hay. Y sería independiente a nivel de topic, ¿vale? Que es muy interesante esto. Y luego al final, bueno, como devuelven futuros, tenemos que, bueno, validar que al final la operación se ha realizado. Por esto tenemos este bucle for por aquí. Y nada, ahora más o menos yo creo que vamos bien de tiempo, la mitad. Pasamos a la demo. Si queréis, lo que voy a hacer es dejar esta transparencia por aquí, porque es interesante el concepto de las particiones que tenemos. Entonces, he dividido la demo en 4 casos de uso diferentes, ¿vale? Un primer caso de uso, primero decir, este código todo lo tenéis en GitHub, ¿vale? Sí que es cierto que no he creado ningún QR, perdonad porque acabé ayer por la noche la presentación y no me dio tiempo, pero bueno, es bastante fácil. Es César Pérez-Ignatial. Si no, luego me preguntáis sin problema ninguno, pero bueno, buscáis ese usuario en GitHub y el único repo, que es Piconges 2024, está todo este código, está comiteado de ayer por la noche, pusheado de ayer por la noche, entonces nada, lo tendréis por ahí. Se compone, bueno, de cuatro casos de uso y hay una primera parte que es la infraestructura, ¿vale? Les voy a enseñar rápidamente, para esto hay que tener unos pequeños conocimientos de Docker, pero bueno, tampoco hay que ser ningún Master and Commander, simplemente teniendo el binario de Docker instalado, Docker Compose App, y ya tenemos nuestra infraestructura montada, ¿vale? Comentaros que hay un Zookeeper. Zookeeper, bueno, es la herramienta de sincronización que Kafka utiliza para sincronizar todos los, valga la redundancia, todos los nodos que hay. Entonces, pues bueno, tiene que haber este sistema para que ayude a coordinar los nodos Kafka. Evidentemente, pues
uno de los nodos de nuestro clúster Kafka y una herramienta que nos va a ser muy útil, que es el Kafka UI, ¿vale? Pues al final podemos consultar cuál es el estado de nuestro clúster pues desde una web, ¿vale? Que es bastante amigable. Como os decía, pues bueno, 4 casos de uso diferentes. Uno muy sencillo, que es un topic. Bueno, vamos uno por uno y lo vamos probando juntos, ¿vale? Entonces, un primer caso de uso, donde tenemos un productor. Al final, veis el código, no sé si se ve muy bien, disculpad, pero bueno, os explico rápidamente lo que hace. El ejemplo que visteis antes era transparente, que se veía bastante bien. Pues al final lo que hace es una simulación que genera un mensaje cada segundo, ¿vale? Y lo va insertando en el topic. Importante, hemos diseñado por este caso de uso un topic con una única partición, ¿vale? Y bueno, por otro lado tenemos un consumidor, ¿vale? Pues un poco más de lo mismo. Lo que hace es consume mensaje y lo que hace es separa 0,5 segundos, ¿vale? Para simular un tiempo de procesado. Entonces lo que veréis es que el consumidor es más rápido que el productor y por tanto los mensajes no se van acumulando. Entonces si me permitís, bueno, lo primero que vamos a hacer es levantar la infraestructura, ¿vale? Facilísimo, como os decía, un docker compose app-d, ¿vale? Y ahora deberíamos tener aquí, bueno, nuestra infraestructura ya montada, ¿vale? Entonces, pasamos al step número 1, ¿vale? Spoiler. No quería que estuvieras así, pero bueno, como ya hice la prueba antes. Vale. Entonces, al lado izquierdo tengo el productor, al lado derecho tengo el consumidor. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, como acabo de levantar la infraestructura, tengo que preparar el entorno, ¿vale? Este código no os lo enseñé, pero bueno, no tiene ciencia ninguna. Al final es el administrador, ¿vale? La parte admin, que lo que hace es, pues eso, crea un topic con una partición y, bueno, un factor de replicación 1, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso de ahí. Si te soy sincero, aquí no sé cómo hacerlo. Control más, aquí me va a funcionar. Mira que estoy con screen. Pues, buena. ¿Así está bien? Vale. ¿Uno más? Luego al final a ver cómo se ve, pero bueno, esto sí que no estaba preparado, pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, ahora lo que acabo de hacer es crear el topic, ¿vale? Con ese nombre que os decía ahí. Me paso el consumidor, ¿vale? Vamos a lanzar el consumidor. Entonces, bueno, con el código que hacía antes, ahora mismo pues está suscrito y está esperando mensajes con ese polling de un segundo, ¿vale? Entonces ahora, si lanzamos el productor, vais a ver, pues, efectivamente, que se mandan mensajes, veis, bueno, que van alineados cada vez que se genera el mensaje número. He puesto un count, ¿vale? Que veis por aquí, para que veamos los números y ser capaz de seguir. Veis que cada vez que se genera un mensaje, se consume el otro lado y no hay problema, no se están stackeando de ninguna manera los mensajes, ¿vale? Entonces, bueno, caso súper básico, ¿vale? Vamos a pasar a un caso de uso un poquito, vamos a decir, más complejo, ¿vale? Que sería... A ver, vamos a cerrar aquí y pasamos al step número 2. Vale, un poco más de lo mismo. En este caso, vale, el productor es exactamente igual y el consumidor va a ser exactamente igual. Lo único que aquí tenemos que el tiempo de envío de mensaje es cada segundo y el procesado es segundo y medio. Por tanto, aquí ya entendéis que los mensajes, si solo tenemos un consumer, se van a ir apilando. El topic que hemos diseñado para Perdón, estoy en el 2, me parecía raro. El topic que hemos diseñado aquí tiene 2 particiones, ¿vale? Esto es muy importante, ya veréis. Vamos a lanzar 2 consumidores, entonces van a ser capaces de consumir los datos y a ver qué pasa cuando lancemos el tercero, ¿vale? Entonces, vamos allá. Entonces pasamos al 2, perdonad. Vale. Entonces, un poco más de lo mismo, lanzamos vale. Preparamos el entorno, hemos creado el topic número 2, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es poner a consumir el primero. Vuelvo, taca, y producimos, ¿vale? Vais a ver exactamente lo mismo. Lo único que ahora la producción va mucho más rápido, bueno, va un poco más rápido que el consumo. Os fijáis que en el lado derecho, donde está el consumidor, aquí en este lado, vamos por detrás, acabamos de consumir el 8 y ya se ha producido el mensaje número 12. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para paliar esto? Escalabilidad, que es lo que nos permite esto muy fácilmente. Entonces lo que hacemos rápidamente es lanzar otro consumidor.
ahora vais a ver que tarda un poquitín porque lo que hace es Kafka en este momento, cuando detecta otro consumidor que tiene el mismo consumer group, lo que hace es rebalancea y lo que hace es reparte las particiones. En este caso, como hay dos, magia, le da una partición a uno y otra partición a otro. Y entonces veis que bueno, los mensajes ya no están correlados. Hay alguno pues consume, ¿sabes? Van consumiendo los mensajes que le cuadren, que esté en cada una de sus particiones. Y lo que os decía, ¿qué pasa cuando lanzamos el consumidor número 3? Pues Kafka dice, ha aparecido otro consumer group, o sea, otro consumidor, perdón, que pertenece al mismo consumer. En este caso, pues se queda en idle, porque el Kafka ha intentado rebalancear las particiones y no se las ha podido asignar. Ya tenía dos consumidores, en cuanto a un tercero dice, yo solo tengo dos particiones, pues al tercero, nada, se queda en idle. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que si paro uno de los consumidores, ¿vale?, se va a volver a rebalancear. ¿Qué pasa? Bueno, aquí tardaremos un poquitín porque ahora mismo tiene un heartbeat, un session timeout, perdón, de 45 segundos. Entonces lo que voy a hacer es, mientras esto se va consumiendo, se va rebalanceando, que lo veréis ahora que va este de aquí abajo a la derecha, va a empezar a consumir, os voy explicando el siguiente caso de uso, ¿vale? El siguiente caso de uso, pues ahora me tengo que acordar de cuál era el siguiente caso de uso, que ahora de memoria, a ver... Mientras lo dejamos ahí, este lo voy a poner un poquito más pequeño. Va a empezar eso. Son 45 segundos, ¿vale? Entonces aún tarda un ratín. Vale. Y este era. Ya empezó, ¿visteis? Tarda eso, fueron aproximadamente 45 segundos, creedme, que es lo que pasa. Entonces, pues bueno, al final, por eso decía que era muy importante diseñar nuestro número de particiones, ¿vale? Porque al final va a estar muy relacionado con la escalabilidad que tengamos. Ahora imaginaos que con dos consumidores no somos capaces de consumir toda la cantidad de datos que hay, no podemos hacer nada, porque al final no podemos escalar. Lo que tenemos que hacer es modificar el número de particiones que tenemos sobre nuestro topic, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo voy a parar porque... como quieras, yo al final es más por organizar el tiempo, no tengo problema ninguno, pero... Dime, adelante, y vemos... ¿Qué te impide, digamos, para no limitarte así, es igual, hacerme 1000 particiones? No te voy a mentir que no sé cuál es, ahora mismo no sé cuál es el límite, pero al final a nivel clúster es más difícil gestionar el número de particiones a la hora de hacer el rebalanceo. Entonces, me imagino, no te lo puedo decir a ciencia cierta, no sé si hay un sysadmin por aquí que nos pueda ayudar, pero en el caso de, ¿sabes? Evidentemente, cuantas más particiones tengas, como tienes que rebalancearlas, pues al final asignarlas no creo que sea tan sencillo. Pero bueno, sinceramente, no te sé responder directamente a la pregunta a ciencia cierta, ¿vale? Entonces, en el tercer caso de uso, perdonad, porque ahora... Vale, ok, ya me acuerdo, perdonad. Vamos al caso de uso de los dos consumer group, ¿vale? Vamos a ver cómo tengo un productor que envía un topic y tengo un consumidor con un consumer group y otro consumidor con otro consumer group. Y veremos lo que pasa. Vale, entonces, maximizamos aquí. Bueno, los dos sí, gracias. Vale, bueno, vemos, y aquí el tiempo es un poco lo mismo, ¿vale? Enviamos un mensaje cada segundo y consumimos cada 0,5, es lo que nos tarda a procesar, entonces veremos que no se acumulan los mensajes. Y va a pasar algo muy gracioso, o espero que pase, bueno, muy gracioso no, es una putada, pero espero que pase para darme pie al siguiente caso de uso. Esto es aleatorio, entonces a lo mejor puede pasar, puede no pasar, pero yo creo que sí, hay grandes probabilidades. Vale, entonces, bueno, como siempre, preparamos el entorno, hemos creado el topic número 3, en este caso tiene 6 particiones, ¿vale? Le he dado 6 particiones para que pase lo que quiero que pase, ¿vale? He creado ya el topic, lanzamos el consumidor, pues este tiene un parámetro, ¿vale? Para al final le pongo un 1 porque es el Python Python-S, me parece, demo 1, ¿vale? Y luego le pondré un 2 porque veis lo que pasa. Empiezo a producir. Y como el primer caso de uso, exactamente igual, ¿vale? Produzco y al final, pues, tan pronto como produzco un mensaje, lo consumo en el otro lado. Ahora, si lanzamos aquí 1 con el número 2, va a tardar un ratín, ¿vale? Ha pasado lo que quería que pasara, perfecto. Y está consumiendo todos los mensajes que estaban acumulados hasta que llegue al 20, ¿vale? Ya va a empezar 17, 18, 19, 20, 21, 22, venga. Y ya lo ha pillado, bueno, está a punto de pillarlo, ¿vale? Ya lo he pillado. Vale, y veis que ahora los dos
los dos consumidores están consumiendo exactamente al mismo ritmo. Os quiero enseñar una cosita, que es lo que ha pasado, que quería que pasase. Vale. Voy a venir para aquí arriba, porque no sé si os fijasteis, cuando consumimos los primeros mensajes, pasó una cosa un tanto curiosa, que viene de la naturaleza de Kafka. Fijaos que los números siempre cuando se publican es 1, 2, 3, 4, 5. Fijaos aquí, mágicamente el primer número es un 11. Es decir, ¿por qué he consumido el 11 si el primero era un 1? Luego un 5, luego un 6, luego un 12. ¿Qué está pasando aquí? Una locura. Pues es por el tema de las particiones. Al final tengo 6 particiones y el consumidor pues va a elegir, no va a elegir a la que sea, ¿vale? Pero es el Kafka que dice, yo te doy mensajes de esta partición o te doy mensajes de esta otra. Como los mensajes están distribuidos a lo largo de las particiones, pues podemos encontrarnos con este problema, que tenemos mensajes desordenados, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con esta... a la hora de definir, a la hora de generar nuestros casos de uso, pues ¿cómo podemos controlar esto? ¿Vale? Entonces, eso, tuve suerte y me dio pie al siguiente caso de uso, que es ¿cómo controlamos eso? Hay varias maneras, ¿vale? Principalmente Kafka tiene 3 maneras de gestionar las particiones cuando se envían mensajes. Round robin, ¿vale? Entonces, al final lo que hace una distribución de particiones totalmente equitativa. Manda la primera, manda la segunda, manda la tercera, tercera, cuarta, quinta, sexta, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y entonces reparte por igual el número de mensajes. Una segunda manera es, yo como productor le puedo decir, mándamelo a la partición 0, a la 1, a la 2, a la 3. Y luego una tercera que es por hashing, ¿vale? Que es la que deberíamos utilizar. ¿Qué es lo que hace Kafka? Cuando tiene un concepto en los mensajes, cuando los enviamos, que se llama el key record, que al final es como una clave, ¿vale? Para identificar una característica de ese mensaje. Os voy a dar un caso de uso, por ejemplo, que vengo del mundo del automóvil, como lo hacíamos en Stellantis. Al final se enviaba como key record el número de bastidor del vehículo, ¿vale? Entonces, si lo que hace Kafka es coge ese key record, lo transforma en un número, ¿vale? Con un algoritmo que le llaman murmur, ¿vale? Y al final le hace un módulo el número de particiones, ¿vale? Imagina que da un número que es 457 millones, lo que fuera, ¿vale? Le hace módulo 6 en este caso, entonces me va a dar un valor entre 0 y 5 y lo enviará pues a la partición que toque, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Todos los mensajes del mismo vehículo irán siempre a la misma partición. ¿Qué es lo que me interesa? Que vaya ordenado, ¿vale? A mí me da igual que mi vehículo, o sea, que se mezclen mensajes de mi vehículo con otros, ¿vale? Si van al otro, pues no importa, lo que es importante es ese proceso. Yo, para el ejemplo, ¿vale? Lo que he hecho es enviar directamente a una partición concreta, ¿vale? Por si me tengo que matar a saber cuál es el hash que me va a generar qué partición, pues bueno, sería más complicado. Entonces, bueno, he simulado, ¿vale? No lo expliqué en ningún momento, pero bueno, el caso de uso consiste en que se genera un evento cada vez que alguien entra a la P-con-S, ¿vale? Al final era un poco la idea, por eso se llama P-con-S attendees new, ¿vale? Y aquí en este caso de uso lo que hago, es incluir otro concepto aparte del contador, pues la puerta, ¿vale? Entonces queremos contabilizar por orden las personas que han entrado por una puerta concreta, ¿vale? Por lo que fuera, ¿vale? Pues es lo que me inspiró un poco la P-con-S. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecutar el caso de uso número 4, ¿vale? Y vamos a saltar directamente al Kafka UI, ¿vale? Y os enseñaré cómo están distribuidos los mensajes, ¿vale? Entonces, una vez más, ya os lo sabéis de memoria, esto no sé por esto lo tenía lanzado, mira, vale, no pasa nada. Preparamos el entorno, una vez más, acabamos de crear el número 4, ¿vale? Lanzamos el consumidor y lanzamos el productor, ¿vale? Y bueno, esto ya os lo conocéis perfectamente. Ahora veis que tenemos un elemento nuevo en nuestros mensajes, que es el número de puerta, ¿vale? Y aparecen mezcladísimos por ahí, ¿vale? También, bueno, es porque la puerta la voy generando de manera aleatoria, entonces a saber cómo se generan. Pero bueno, si venimos aquí al Kafka UI, ¿vale? Aquí hago un refresh para que me aparezcan los topics, vale, perfecto. Y vamos al número 4, ¿vale? Aquí pues podemos visualizar todos los mensajes que hay en un topic, ¿vale? Y podéis ver aquí, pues todos los mensajes, todos mezclados. Pero si cogemos una partición, ¿vale? Pues vemos que he cogido la partición número 0 y todos los mensajes que hay pertenecen a la puerta número 0 y todos los mensajes que hay están ordenados, ¿vale? Entonces garantizaría que el consumidor que esté consumiendo de
esta partición, pues leería todos los mensajes ordenados de la puerta número 0, lo mismo con la 1 y con el resto que hay. Y por mi parte, pues bueno, creo que más o menos hemos cumplido el tiempo, entonces nada, una vez más agradeceros que hayáis perdido un poquito el tiempo conmigo, espero que hayáis aprendido un poquito y nada, si tenéis preguntas, adelante, soy todo vuestro. Hace falta micro, ¿no? Ahora las preguntas, ir levantando la mano y voy con el micro para hacer un poco de forma organizada, que si no es un descontrol. Esperes un momento. Vale, gracias. ¿Las particiones se pueden crear, o sea, las tienes que declarar antes de empezar a recibir mensajes o las puedes crear de forma dinámica? Tienes que modificar el topic y tienes que parar los consumidores que tengas en ese momento. Vale. No puedes estar consumiendo y modificar la partición. Vale. No puedes. Gracias. Hola, Sería muchas gracias, felicidades por la presentación, muy amena. Yo quería un par de preguntas solo. Una era el tema de cuando eliges las particiones. Claro, normalmente cuando tienes varios nodos, el Kafka, que es lo normal, ¿no? Si también es peligroso si se te cae un nodo y en esa partición está ese nodo. Por eso tienes la replicación, el factor de replicación. El factor de replicación. Correcto. Luego el otro tema es que has usado la librería, el Apache Confluent, el Kafka Confluent, perdón, y era la parte si has usado el async.io, porque normalmente, bueno, no sé, yo he tenido la experiencia esa de que cuando estás haciendo el pull se te queda al 100% la CPU con el while true. Pues mira que hemos hecho análisis con respecto al consumo y no hemos detectado problemas, porque sí que era una preocupación, efectivamente, porque tú al final lo que hace no está haciendo polling realmente, no sé cómo lo hace internamente, pero sí que hemos hecho análisis a nivel de CPU, porque no, la verdad es que no. ¿Lo recomiendas? Porque pues mira, aquí tengo mis compañeros que han desarrollado esa parte, entonces que tomen nota y lo probaremos. Gracias. Buenas, yo quería preguntarte sobre todo bueno, nosotros estamos desarrollando un framework también de Python en mi empresa y estamos haciendo el módulo de Kafka y la decisión de ver si utilizábamos Ubicore o Unicore, un input que nos dieron, bueno, lo que nos trasladaron fue que la parte de Ubicore no gestiona muy bien los threads para Kafka. No sé con qué estáis trabajando vosotros. Nosotros al final no tenemos un servidor de aplicaciones como tal, en nuestro caso. Entonces ninguno de los dos lo utilizamos. Y otra pregunta que quería haceros era si habéis trabajado ya con Kafka Stream, que es algo No. un poco más... No, pero con Kafka Confluent no tiene Kafka Stream como tal. Eso al final Kafka Stream es un cliente que proporciona Kafka como tal y está hecho en Java y para Confluent Kafka, si no me equivoco, no hay un binding directo. Al final es un set, lo que te ofrece Kafka Stream es un set de funcionalidades, es unas librerías, entonces, bueno, te permite pues eso, transformar los datos y enviarlos a otro topic, pero como tal, pues bueno, si quisieras hacerlo en Python te lo tendrías que picar tú. Claro, vale, de acuerdo, eso era, gracias. ¿Alguna más? Jua. 3 de golpe. ¿Qué exactamente? Pues muchas gracias por la presentación, la verdad que es un tema muy interesante. Yo te quería preguntar un poco por la nomenclatura o si sigue alguna convención a la hora del serializado de los mensajes, si hay que seguir alguna buena práctica de añadir algún metadato adicional, más que nada para facilitarle la vida al que implemente un consumidor. Pues no te voy a negar que en nuestro caso no estamos utilizando ningún estándar. La verdad es que desconozco si lo hay como tal. Sí que es cierto que lo hemos hecho. Básicamente el diseño que hemos utilizado se basa un poco en la experiencia que ya hemos tenido y no hemos seguido ninguna guía de estilos específica. Al final, bueno, generamos mensajes que contienen... ¿Sabes? Los diseñamos en base a nuestros casos de uso y vamos, como viste, ¿sabes? En nuestro caso real también utilizamos JSON como formato, como plataforma, como esquema de datos, pero sí que es cierto que no utilizamos ningún criterio para, ¿sabes? Entre cada uno de los diferentes topics o eventos que generemos de, pues bueno, una estructura que sea común, sí que solemos utilizar, pues evidentemente información acerca de timestamp, sobre todo para cuando fue generado el mensaje, cuando fue procesado, pero bueno, no utilizamos eso, ninguna guía de estilos. Seguramente la haya, la verdad es una pregunta muy interesante y es algo que, pues la verdad, mira, voy a aprovechar esa pregunta para darle una vuelta de
de tuerca. Disculpa por no tener una respuesta por ello, pero bueno. Gracias a ti. Hola, pues gracias por la charla, estuvo bastante interesante. Yo siempre he tenido dudas sobre, y bueno, no he tenido la oportunidad de profundizar, pero ¿cómo rayos funciona ese polling de mensajes? Porque lo más similar que yo he hecho es algo muy parecido usando Google Pub-Sub, muy similar, supongo que por atrás debe ser lo mismo. Y siempre que ponía ese while, yo, rayos, ¿cómo esto está funcionando? O sea, ¿es un WebSocket, es un request? ¿Qué rayos es esto? Pues al final, de ahí vino muy bien la pregunta del uso de la CPU. Exacto, ¿sabes? por ahí voy, porque yo, ¿cómo esto no explota? Realmente cómo utiliza el protocolo por debajo, no lo sé. Y es cierto que si fuera un polling de pregunta todo el rato, porque al final es que lo veis, es instantáneo. ¿Sabes? Entonces, si fuera pues cada medio segundo, se notaría una pequeña latencia que no nos podemos permitir. Entonces, realmente no sé si... Lógicamente me imagino que tendrá algún tipo de socket abierto o algo así. Lo que hace pues este polling, este timeout que tienes es para no bloquearte el hilo de ejecución, ¿vale? Y tú poder salirte de alguna manera, ¿vale? Pero sinceramente eso, a bajo nivel no te sabría contestar, y sobre todo porque, bueno, la librería de Python es un binding sobre C y no tenemos acceso, no puedes ver no sé si el código C, me imagino que estará abierto, pero no tengo valor para meterme a analizar el código C. Nada. Hola, gracias por la charla. La verdad que estuvo muy chula, sobre todo. Y a ti no te pregunté, no hagas ninguna pregunta. No. Va justo por lo que comentaba, creo que el chico que está ahí adelante, de que, claro, tú tienes que, digamos, adelantar cuál va a ser tu máximo de escalado, ¿no? Por cómo haces esa configuración de las particiones. Y si no, tienes que parar el sistema, modificarlo y tal. Eso va un poco en contra de lo que es la escalabilidad, ¿no? No sé si os habéis tenido que enfrentar de a momento ese paro. No. De momento no, pero ya me preocupa. Pero bueno, a ver, sí que es cierto que de momento vamos con margen. Es decir, ahora mismo ya no recuerdo de memoria con cuántas particiones estamos trabajando, pero solo con 2 consumidores. No, con 6. Me dicen por aquí 6, pero es mentira. No son más de 6. Yo diría 24 y estamos... Sí, por 3 réplicas. Yo diría que son 24, pero bueno, whatever. Es decir, nosotros ahora mismo estamos funcionando con 2 consumidores para ir sobrados, ¿sabes? Porque sí que es cierto que al final, si se nos cae uno, no tenemos red de seguridad. Entonces, estamos utilizando 2 y de momento vamos muy bien. En el futuro, pues si tenemos ese problema, pues ya nos preocuparemos. Vale, primero muchas gracias por la charla. Vi que usáis JSON como formato de intercambio. ¿Por qué no usáis esquema registry con formato más optimizado, como Protobuf o Abra? Protobuf no es una cosa que sea mi pasión. Al final, que es mucho más amigable, evidentemente es más eficiente en términos de tamaño de datos. Pero bueno, JSON al final todos los serializadores que hay están muy mascados con Protobuf. Sí que hemos encontrado pues ciertos problemas a la hora de tratarlo. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que intentamos un poco seguir toda la naturaleza de lo que es nuestro flujo de datos, porque al final utilizamos, pues en nuestras APIs utilizamos JSON, utilizamos mayormente MongoDB como base de datos. Entonces al final tenemos una estructura toda que está muy ligada, pues bueno, a una estructura JSON. Entonces nos ayuda mucho a la hora de definir nuestros modelos, de bueno, cómo definir todos los intercambios de datos. Entonces, pues bueno, puedo decirte que es una de las razones y que al final también nos sentimos muy cómodos. Y no hemos encontrado motivo por el cual necesitamos optimizar justo el payload de nuestros mensajes para llegar a ese nivel de tener que comprimir los mensajes hasta el límite. Pero bueno, se podría utilizar perfectamente, como os decía en la presentación, el cliente permite string o permite bytes. Entonces al final puedes hacer tu estructura de datos como quieras, incluso una propia si tienes el valor de hacerlo. Vale, pues desgraciadamente ya no hay tiempo para más preguntas, se nos ha pasado un poquito y ahora van a ser las Lightning Talks en el auditorio. Tenéis que ir todos por allí, los voluntarios recogeremos un poco e iremos también. Y nada, muchas gracias por la charla, ha sido increíble, y los que aún tengáis preguntas pues podréis hablar con él en los descansillos y en los snacks de luego. Así que nada. Y acordaos de descargaros Fibers todos, por favor, que así le ganamos a los de marketing. Claro, venga. Claro.